Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, ¿no? Debido a los aconteceres que están ocurriendo dentro de nuestro país, nos vemos obligados a tomar las clases a distancia, ¿no? Dentro de ello, ustedes saben, nuestro contexto, estamos en una unidad educativa dispersa, 6, 7, 8 horas de viaje, ¿no? En el cual nos vemos en esa necesidad de optar por las clases a distancia. En esta ocasión nosotros vamos a tomar lo que son la modalidad de offline, ¿no? Eh, Dentro de ello, recordarles, ¿no? El contenido el cual estábamos abarcando era la de la Revolución Rusa y el día de hoy abarcaremos de manera completa lo que es el contenido, ¿no? Entonces, abarcamos la Revolución Rusa. Tengan ustedes muy buenos días, tardes, noches. Bien, antes de abarcar el contenido como tal, tenemos que saber cuál es la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Estas dos ideologías sociopolíticas económicas en contraposición. Las diferencias entre estos dos sistemas radican principalmente en el modelo de funcionamiento económico y cuán se entromete el Estado dentro de ellas. El socialismo. Este modelo económico, social, político, se basa sobre todo en una economía intervenida y controlada netamente por el Estado, ¿no? En teoría, esta actuaría como una entidad guardiana para así evitar la desigualdad social, ¿no? Estamos hablando en teoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos mandatarios, con el pasar del tiempo, se corrompen, ¿no? Y se vuelven, como quien dice, tienen esa angustia de poder, ¿no? Así también vemos claros ejemplos acerca del socialismo en Latinoamérica. Podemos hablar del caso de Cuba, por ejemplo, con Fidel Castro, en el cual después de la Revolución Cubana, ya Fidel Castro nacionaliza lo que son empresas estadounidenses de tabaco, azúcar, y que posteriormente da como resultado de que los estadounidenses capitalistas obviamente les hacen un bloqueo comercial. Ahora, si nos adentramos hacia nuestro contexto social, político y social también, ¿no? Económico, podríamos hablar el reciente caso de Juan Evo Morales Ayma, ¿no? Que a través de, en ese entonces, del partido político Movimiento al Socialismo, justamente nosotros nos estábamos embarcando hacia lo que es el camino del socialismo en el año 2006. El primer hito que realiza, ¿no?, fue la nacionalización de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? Este antes era de Brasil, se llamaba el Petrobras. Entonces se inicia o se marca una etapa en nuestra historia boliviana en el cual se realiza la nacionalización de los hidrocarburos. Una vez que se nacionaliza los hidrocarburos dentro de nuestro país, ¿no?, ¿qué procede? La economía de nuestro país justamente se levanta. ¿Esto por qué? Por los precios de gas, ¿no?, en esas épocas. Y han sido unos buenos años, 10, 14 años de bonanza económica, en el cual se ha visto los mejores años de nuestro país, Bolivia. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Las ganancias que generaba la YPFB se reparte a partir de bonos, buscando siempre la igualdad social, ¿no? Se reparte pues en bonos como el bono Juancito Pinto, como el bono Juana Zurdi de Padilla para las mamás, asimismo la renta dignidad, ¿no?, en el cual se aumenta, antes llamado bono sol, ¿no?, se aumenta lo que es 350, si mal no me equivoco, ¿no?, en primera instancia.
Entonces, jóvenes y señoritas, ese es el socialismo, ¿no? Es un modelo económico, social y político, el cual busca la igualdad social por medio del control del Estado, ¿ya? El Estado interviene demasiado. Y cuidado, ¿no? Que estemos ahí siendo entrevistados por la prensa y nos pregunten alguna vez, tenemos que tener conocimiento siempre, y que nos estemos, ¿no? Zayando, como se dice en La Paz, como el conocido Reinaldo Ezequiel, ¿no? Y citamos. ¿Tú eres socialista, Reinaldo? Mm, sí, sí. ¿Qué Yo es creo, socialismo? Contame, ¿qué es socialismo? bueno, yo entiendo socialismo, mi estimado, es ser sociable, eh, ser pluralista, ser democrático. Somos Ser buen tipo. en pocas palabras, más allá de ser buen tipo como persona, mi estimado Virginio, estar del lado del pueblo. El capitalismo. Este sistema económico, político, social, defiende siempre la libertad económica, ¿no? Se basa en el liberalismo. Defiende la propiedad privada, defiende las empresas privadas, ¿no? Y cómo estas van surgiendo a partir de las inversiones económicas, ¿no? En este sistema, el Estado no se entromete, les da completa libertad y deja que sea el mismo mercado quien determine las necesidades de producción y consumo. Algunos autores, por ejemplo, que están en contra del capitalismo, mencionan lo siguiente, ¿no? El capitalismo hace hace más rico al rico y a los pobres más pobres, causando desigualdad social. Bien, hablemos acerca de los orígenes del socialismo. Recordemos entonces, hablemos de la revolución industrial, ¿no? Esta va a surgir en Inglaterra durante el siglo XVIII, el cual va a transformar radicalmente a la sociedad de ese entonces, y así también no solamente a la sociedad, sino al sistema económico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se pasa de la producción manual a la producción a partir de la tecnología, a partir de la mecanización. En primera instancia, ¿qué es lo que sucede? Se van a crear las primeras industrias o las primeras fábricas, ¿no? Pueden ser industrias de zapato, a partir de lo que es su materia prima, el cuero, la industria de armamento bélico, todo tipo de industrias en todo caso, ¿no? Entonces, estas fábricas se van a construir en lugares céntricos y poco a poco la gente que vivía de la agricultura, los campesinos, van a empezar a concentrarse alrededor de estas fábricas y se empiezan a instaurar las primeras metrópolis o ciudades. Y es así que el agricultor pasa a ser un obrero y surge una nueva clase social, la clase obrera. Es así que con el pasar del tiempo surgen nuevos pensadores, nuevos filósofos. Entre ellos tenemos a Karl Marx, así también a Friedrich Engels, los cuales van a plantear por primera vez el socialismo científico. Karl Marx, dentro de sus obras, publicó El Capital. En esta obra, por ejemplo, analizaba a cabalidad el capitalismo, pero no solo eso, sino que también planteaba una teoría política la cual pretendía o postulaba un cambio rotundo dentro de la sociedad. Así también pregonaba lo que es acerca de las mejores condiciones para los obreros. Otra de las obras importantes, el cual publica tiempo después Marx, es el Manifiesto Comunista.
En esta obra, por ejemplo, menciona que la clase obrera tarde o temprano se va a cansar de todos los abusos que se cometen dentro de estas fábricas, ¿no? Dentro de ello, la clase obrera algún día va a destruir el orden burgués y capitalista. Eso es lo que menciona, ¿no? Dentro de ello, sí o sí tiene que existir un cambio rotundo, una revolución socialista. Eso es lo que mencionaba Karl Marx. El sueño de este filósofo, considerado también como el padre del socialismo, quería conseguir una sociedad sin explotadores ni explotados. El socialismo en el Imperio ruso. Marx planteaba lo siguiente: una revolución socialista sí o sí tenía que darse en un país donde había industrialización, ¿no? Donde tenía que existir un proletariado numeroso, es decir, obreros, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Rusia? La Rusia zarista en su mayoría predominaba lo que es la población rural, es decir, los campesinos, ¿no? Es decir, en la Rusia zarista, sobre todo, se vivía a partir de lo que es la cosecha de productos, ¿no? En ese entonces, quien tenía mayor cantidad de territorio, tierras para la cosecha, era el zar Nicolás II de los Romanov, ¿no? Dentro de ello, si algún campesino quisiese protestar por alguna u otra situación, ¿qué es lo que sucedía? Directamente a ellos se les reprendía, ¿no? Había represión policial y había censura también, es decir, los hacían desaparecer, ¿no? Es así que había generado todo este régimen zarista, había generado lo que es mucho descontento entre la población, especialmente entre los campesinos y los obreros también que existían, ¿no? Dentro de lo que es la Rusia zarista. Entonces, la sociedad zarista se encontraba completamente dividida. Por un lado estaba lo que es la nobleza, los cuales tenían pues privilegios, tenían riquezas, y por el otro lado estaban los campesinos, los cuales estos sufrían de condiciones de vida miserables, estos también carecían de derechos, ¿no? Dentro de ello se puede mencionar también que había mucho descontento social. ¿Por qué? Porque solamente el zar es el que tomaba las decisiones para con este territorio. No se tomaba en cuenta para nada las opiniones de los campesinos, es decir, de la amplia mayoría, ¿no? Por ejemplo, en el año 1914, los rusos ingresan en la Primera Guerra Mundial. ¿Se consulta a los campesinos? ¿Se consulta a los proletarios? No, simplemente el zar decide ingresar a la guerra, esto por vanagloriarse y decir que este es un imperio muy grande, pero el tiempo, y ustedes han visto, mis estimados estudiantes, en 1917 surge una revuelta, la Revolución Rusa, en el cual el imperio ruso se rinde y se genera un cambio total, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando dentro de lo que es Rusia, ¿no? La Rusia zarista. Se estaba implementando poco a poco el pensamiento socialista en estos obreros y campesinos. Es así que poco a poco van a empezar a surgir distintos grupos en contra del zarista, o lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Distintas facciones contrarias al sistema de gobierno zarista, los cuales se van a dividir en tres. ¿Cuáles son? Los liberales, los anarquistas y los socialistas marxistas. Los liberales. ¿Qué es lo que buscaban estos liberales? Buscaban pues una monarquía parlamentaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Buscaban que el zar tenga un parlamento, es decir, representantes de sectores los cuales ayuden a tomar decisiones al zar, ¿no? Una monarquía parlamentaria. Estos liberales estaban al mando del revolucionario Alexander Kerensky. Los anarquistas. ¿Qué es lo que buscaba esta facción? Pues pretendían la repartición de las tierras, el autogobierno.
Y ya les había explicado también, jóvenes señoritas, acerca del anarquismo, ¿no? Menciona o quiere decir una sociedad sin reglas, donde se apela acerca de lo que es la autoconciencia, ¿no? El autogobierno, el ser consciente, nos dicen, ¿no? Pero hemos visto, y dentro de lo que es la realidad humana, los seres humanos siempre necesitamos de un control, ¿no? El anarquismo, en pocas palabras, no funciona, pero era también una de las facciones que se han presentado en su momento en contra del gobierno zarista. Y finalmente tenemos a los socialistas marxistas. Por demás decir, esta facción era el más grande de todos, ya que se dividía pues en dos grupos, los mencheviques y por el otro lado los bolcheviques, ¿no? Dentro de ello, los mencheviques querían hacerlo paso por paso, se podría decir, ¿no? Ellos en principio querían instaurar lo que es el capitalismo, es decir, industrias dentro de Rusia, ya que anteriormente les he mencionado, ¿no? De que Rusia no era un país sumamente industrializado, sino que vivían ellos de la agricultura, ¿no? Querían los mencheviques hacerlo paso por paso. Una vez industrializado el país, luego surgía lo que es la clase obrera y a partir de ello se organizaban, ¿no? A través de los primeros sindicatos y demás. Por el otro lado, los bolcheviques eran un grupo muchísimo más radical, ¿no? Su líder era Vladimir Lenin. Dentro de ello, ¿qué es lo que querían los bolcheviques? Como eran un grupo radical, estaban decididos a pasar al socialismo de manera inmediata. Aunque no existiese mucha industrialización en Rusia, su objetivo era hacerlo de manera inmediata, ¿no? Liberarse del régimen zarista de forma inmediata y como sea. Diferencias entre el socialismo y comunismo. En alguna ocasión, mis estimados estudiantes, yo debatía, ¿no?, con uno de mis colegas, el profesor Freddy Soto, el cual decía, ¿no?, el comunismo es el hijo del socialismo. Son parecidos, ¿no? Son casi lo mismo, pero no. Existen ciertas diferencias entre el socialismo y el comunismo. Por ejemplo, el socialismo, les mencionaba, es un sistema que va a buscar reducir lo que son las desigualdades económicas, sociales, ¿no? Además de que también uno de sus objetivos es la distribución justa de las riquezas que existen en ese territorio, ¿no? Por otro lado, el comunismo es un pensamiento un poco más radical. Va a buscar lo que es la eliminación de la propiedad privada, va a buscar también que el proletariado, es decir, la clase obrera, tenga todo el control total, ¿no?, sobre estos medios de producción. Ya, un ejemplo, a ver, les doy, la COP de nuestro país, la Central Obrera Boliviana. Si nuestro país fuese comunista, la COP es el que se encargaría, ¿no?, de controlar en todo caso a nuestro país a través de sus obreros. ¿Y quienes están afiliados a la COP? Todo lo que es el sector obrero, ¿no ve? Proletario, los mineros, así también los profesores, los médicos, ¿no? Más o menos ahí se va a lo que es la idea del comunismo. Mientras que el socialismo, el Estado es el que se encarga de redistribuir, las riquezas para todos por igual, ¿no? El Estado tiene mucho más control. Dicho en otras palabras, el comunismo se presenta como una teoría mucho más radical que el socialismo. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de los rusos en aquellas épocas? Existen ciertos antecedentes. ¿Por qué el socialismo de Karl Marx, por qué el comunismo ingresa a las mentes de estas personas, es decir, de los campesinos, de los obreros en Rusia? Tiene ciertos antecedentes. Por ejemplo, en el año 1905,
el imperio ruso entra en guerra con el imperio japonés, en el cual el imperio ruso cae derrotado. Y como les había mencionado anteriormente, jóvenes señoritas, una guerra siempre va a deshogar gastos, siempre va a tener lo que son grandes pérdidas económicas. ¿Qué es lo que va a hacer el zar Nicolás II? Va a pretender sacar recursos a todos sus súbditos, es decir, a estos campesinos, a estos obreros, sin ver la realidad de cómo se encontraba este imperio en ese entonces. No había dinero, no había economía, no, apenas estos campesinos y obreros sacaban para el día. Entonces el zar Nicolás II, sin consultar y sin ver la realidad, intenta pretender sacar recursos a sus súbditos. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? El pueblo no va a aceptar esta situación y sale en manifestación, lo cual va a ser duramente reprimido. Va a haber el asesinato, solamente les he dicho, ¿no? Por manifestarse, por protestar, van a ser duramente reprimidos, donde van a ser fusilados, asesinados hombres, ancianos, mujeres, niños, ¿no? Y a este hecho luctuoso, por ejemplo, se le conoce como el Domingo Sangriento. Este hecho va a despertar pues un sentimiento de enojo en la población, ¿no? Va a ser como una especie de detonante para que la población empiece a rebelarse contra el zar Nicolás II de los Romanov. El Domingo Sangriento. Un gélido domingo de enero de 1905, miles de trabajadores rusos se congregaron pacíficamente en San Petersburgo. Esto para poder presentar una petición al zar Nicolás II. Se exigían mejores condiciones laborales y reformas políticas. Sin embargo, en lugar de escuchar sus demandas, el zar ordenó a sus tropas abrir fuego contra la multitud desarmada. Este suceso tiñó las calles de rojo y desencadenó una ola de indignación que sacudió los cimientos del imperio ruso. El Domingo Sangriento. Después de este hecho luctuoso, la clase proletaria se va a empezar a organizar, ¿no? A esta organización, por ejemplo, se le va a conocer como los soviets. ¿Qué son los soviets? Van a ser consejos. Entre estos consejos, por ejemplo, van a estar diputados, obreros, campesinos, soldados. Ya dentro de estos soviets van a escoger o van a elegir a representantes, los cuales el objetivo era hablar con el zar para que cambie las reglas del juego, en todo caso, ¿no? Exigían, por ejemplo, ¿qué es lo que exigían estos soviets? Uno, la descentralización del poder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Antes o en épocas de los imperios, por ejemplo, solo una persona, es decir, un monarca, rey, zar, kaiser, como se le conozca, ¿no? Emperador, solo una persona tomaba las decisiones de todo el territorio. A eso se le conoce como centralización del poder. ¿Qué es lo que pedían los soviets? Que se descentralice todo este poder y que el poder recaiga en el zar y que se conforme un parlamento. Es decir, el zar no podía hacer nada sin consultar al parlamento, ¿no? Eso es lo que buscaban los soviets. Luego, ¿qué es lo que buscaban? Que exista democracia, ¿no? Actualmente, si hablamos, por ejemplo, de democracia, pues es algo que se ve en todos lados. Existe lo que es la democracia, ¿no? La elección de nuestros representantes. Es normal para nosotros, ¿no? Pero en esas épocas, pónganse a pensar, ¿no? En la década de... No, en los años 1900, 1905, pues
no existía lo que es la democracia. Era algo utópico, era una falacia hablar de democracia, ¿no? En esas épocas, lo cual los soviets van a ser uno de las primeras organizaciones que van a hablar acerca de lo que es la democracia, ¿no? Dentro de ello también exigían también una formación o que se forme una nueva constitución, es decir, nuevas normas y reglas para ese territorio, ¿no? Eso es lo que buscaban, o ese era el objetivo de los soviets. Debido a la organización y petición de los soviets, el zar Nicolás II no le queda más remedio de convocar a una Duma. La Duma es una especie de parlamento en el cual se consulta, ¿no?, acerca de cómo se puede realizar alguna toma de decisión. Pero solo era consultivo, como les mencionaba, ¿no? ¿Por qué era consultivo? Porque el zar no quería ceder para nada el poder ante el parlamento que habían propuesto los soviets. Con las protestas que se habían realizado después del Domingo Sangriento en 1905, ya el zarismo estaba afectado. Cada vez las organizaciones obreras, populares, se organizaban más y más. Y la gente se estaba empezando a calentar, como quien dice, ¿no? Ya querían lo que es que el zar abdique, ¿no? Pero falta todavía para ello, ¿no? Estamos hablando de 1905. Y cuando inicia la Revolución Rusa, recién en 1917. Faltan todavía años, ¿no? El zar hacía oídos sordos. Entonces había poca voluntad de cambio del régimen zarista. Bien, hablemos acerca del efecto de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Cuando el Imperio Ruso ingresa a la Gran Guerra, la situación del país ya era pues bastante crítica, ¿no? Como bien sabemos, el territorio de Rusia es bastante amplio, es enorme, ¿no? Así que tenía un ejército numeroso, pero como era tan grande, había pues problemas de organización, ¿no? Debido al gran tamaño de ese territorio, también a los soldados les hacía la falta de suministros, por ejemplo. La infraestructura militar era deficiente, ¿no? Y paralelo a esto, pues había una crisis económica enorme, ¿no? Había escasez de alimentos, ya que en el año 1916 hasta 1917 en Rusia azota pues un invierno terrible, ¿no? Lo cual va a empeorar lo que es la situación, ¿no? Debido a ello, los soldados también ya sabían su destino, soldados mal alimentados, por lo cual conlleva a lo que es a soldados con la moral realmente baja, ¿no? Asimismo, toda esta situación, inclusive hablamos de lo que es que existía corrupción dentro de lo que es la corte zarista, ¿ya?, causaba demasiado descontento social. Y es así que finalmente en febrero de 1917 inicia la Revolución Rusa. En febrero de 1917, la capital de ese entonces, que era Petrogrado, ¿no?, la capital de Rusia, pues estalla en protestas, ¿no?, huelgas de hambre. ¿Esto por qué? Debido a la escasez de alimentos, ¿no? Y también a las protestas, esto sobre todo por las difíciles condiciones de vida. Es en este tipo de protestas, por ejemplo, donde surge por primera vez, como dato adicional, ¿no?, la protesta con ollas y sartenes, ¿no?, por la escasez de alimentos. Esto
este tipo de protestas fueron protagonizadas por mujeres, ¿no? Posteriormente, estas protestas se expandieron más y más. Posteriormente fueron a protestar algunos trabajadores industriales, soldados y otros sectores desfavorecidos de la sociedad. Dentro de ello, como respuesta, el zar Nicolás II manda a una brutal represión, donde hay un sinfín de muertos, ¿no? Cientos de muertos. La población se enoja mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Esta vez se alzan en armas, ¿no? Y toman el control de la ciudad. Asimismo, toman lo que es el Palacio de Invierno, ¿no? Donde el zar Nicolás II, ya finalmente habiendo tanta tensión en Rusia, se ve obligado a abdicar, ¿no? Poniendo fin a 3 siglos de dominio de su dinastía, ¿no? De la dinastía de los Romanov. Cuando el zar abdica, eso no significa pues que en Rusia hayan terminado las tensiones, no, más al contrario, las tensiones van a seguir. ¿Por qué? Porque el zar deja un vacío de poder, es decir, no se sabía quién iba a gobernar. Es así que van a surgir, pongámoslo así, 2 centros de poder, ¿no? Uno, el gobierno provisional de Kerensky, y 2, lo que es los soviets, ¿no? El gobierno provisional de Kerensky, que eran los liberales, ¿no? En todo caso, estaba respaldado por la burguesía, ¿no? Alexander Kerensky, como él ya tenía su sueño anteriormente con los liberales, había prometido pues que la instauración de una democracia parlamentaria, ¿no? Donde representantes, hemos dicho, de cada sector iban a traer ideas. ¿Para qué? Para hacer una Rusia mejor, ¿no? Por otro lado estaban los soviets, que eran asambleas de obreros y soldados que representaban los intereses de las clases populares, ¿no? Entonces habían 2 facciones. Seguía habiendo una batalla entre 2 clases sociales. Uno, los burgueses, y ahí con su líder Alexander Kerensky, y el otro son las clases populares, los soviets. El gobierno provisional de Alexander Kerensky había puesto pues entre sus compatriotas ciertas promesas de gobierno, ¿no? Pero dentro del cual la gente esperaba pues un cambio rotundo, pero no había sido así, ¿no? Este gobierno provisional, por ejemplo, quería seguir participando dentro de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasaba con la clase popular? Querían salirse de la guerra a como de lugar. ¿Por qué? Ya les he dicho, por la crisis fatal que se vivía en Rusia, ¿no? Dentro de ello aparecen los soviets, ¿no? Que también estaban luchando por el poder. Y justamente estos soviets, ¿no? Apoyados por los bolcheviques, ya anteriormente lo habíamos mencionado, este grupo radical que quería un cambio rotundo, pero rápido, ¿no? Estos estaban liderados por Vladimir Lenin. Mucho ojo, ¿no? Con ese nombre, Vladimir Lenin. Es así que esta fuerza, los soviets, con el apoyo de los bolcheviques, unen fuerzas y se vuelven, valga la redundancia, una fuerza política sumamente dominante en Rusia, ¿no? Y es así que ellos inician una nueva revolución, pero esta vez en octubre. La tesis de abril. Bien, si hablamos de la tesis de abril, hablemos pues de su autor, Vladimir Lenin, ¿no? Vladimir Lenin era pues abogado de profesión, siempre había sido un líder revolucionario. Como este Lenin era abogado,
denunciaba pues las injusticias judiciales del régimen zarista, ¿no? Asimismo, él había estudiado a Karl Marx, ¿no? Y el socialismo. Dentro de ello, ¿qué es lo que quería él? Quería una igualdad social, pero debido al contexto en el que él había crecido, es decir, el contexto del régimen zarista y los abusos que éste cometía, pues su forma de pensamiento socialista se vuelve más radical, ¿no? Dentro de ello, a Vladimir Lenin lo apresan, ¿no? Y finalmente lo exilian. ¿A dónde? A Siberia, durante 3 años. En su exilio, él se va a profundizar más y más y va a estudiar lo que es el socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? Y es así que a partir de esos conocimientos va a producir textos, ¿no? Va a empezar a escribir textos, reflexionando sobre la situación rusa, planteaba la necesidad de una revolución proletaria. Ya cuando el tema de la revolución estaba en el pico más alto, justamente en esos entonces, Lenin pues llega un 3 de abril a San Petersburgo, ¿no? Asimismo, presenta a su llegada la tesis de abril, un 4 de abril de 1917. La tesis de abril. Este documento contenía una serie de propuestas radicales dirigidas al proletariado, buscando guiar así la revolución hacia sus objetivos finales de una manera clara y decidida, ¿no? Vamos a ver a continuación los puntos más destacables de esta tesis de abril. Bien, entre los puntos más resaltantes, ¿no?, de la tesis de abril de Vladimir Lenin, menciona: no tiene que existir ningún apoyo al gobierno provisional. Es decir, si bien este gobierno de Alexander Kerensky no había entrado con promesas de un cambio dentro de Rusia, pues de igual manera se había vendido a los burgueses, ¿no? Este era un gobierno capitalista, imperialista, que incumple sus promesas. Eso es lo que decía Lenin, ¿no? Entonces, Lenin va a instar a los bolcheviques a tomar nuevamente el poder, ¿no? Y que el poder lo tomen los soviets, ¿no?, que son los obreros. Y asimismo, cuando se tome el poder, o una vez tomado el poder, se crea un gobierno socialista. Otro punto resaltante de la tesis de abril es acerca del campo agrario, ¿no? Dentro de ello se mencionaba que se tiene que confiscar las tierras de los terratenientes, ¿no? Los terratenientes son esos dueños de hectáreas y hectáreas de tierra, y así posteriormente nacionalizar todas estas tierras. El control obrero de la producción. Lenin sí o sí defendía la idea de que la producción industrial tenía que estar bajo el control de los trabajadores, y no así de una sola persona, del empresario. Abolir la política parlamentaria, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, Lenin estaba en contra del parlamento de Alexander Kerensky. Entonces, eso tenía que perderse, mencionaba él, ¿no? A partir de ello, quienes iban a tomar el control en vez de este parlamento iban a ser los soviets, es decir, estos representantes entre diputados, obreros, braceros, campesinos, soldados de todo el país, ¿no? Asimismo, se tenía que suprimir el ejército, es decir, minimizar el costo del ejército, ¿no? Es decir, ya no tenía que haber tantos soldados, policía, y también eliminar lo que es la burocracia, tanto papeleo, ¿no? Entonces ese era otro de los objetivos
que quería llegar a realizar Vladimir Lenin en su tesis de abril: fusionar todos los bancos en un solo banco, ¿no? Uno de los objetivos de Lenin era la de fusionar y hacer un único banco, y este único banco debía de estar controlado por los soviets. El retiro de la guerra. El punto más resaltante para la clase proletaria era pues que Rusia sí o sí tenía que retirarse de la guerra. Entonces eso ha sido un punto a su favor, ¿no? Por eso es que también se ha ido ganando más y más adeptos. Lenin decía lo siguiente, ¿no? Rusia sí o sí tiene que retirarse de manera inmediata de la Primera Guerra Mundial, porque esta guerra era imperialista, nos decía, ¿no? No nos beneficia en nada, no beneficia ni a los trabajadores ni a los campesinos, ¿no? Solamente servía para los intereses de las élites gobernantes, es decir, para levantar su ego, nada más, decía, ¿no? A nosotros, en vez de fortalecernos, nos perjudica en gran manera, y sí o sí el imperio ruso en ese entonces se tiene que retirar de la Primera Guerra Mundial. Bien, una vez presentadas estas peticiones en la tesis de abril, escrito por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, ¿ya? Ha habido movilizaciones en contra del gobierno provisional de Alexander Kerensky, protestando para salir ya definitivamente de la Gran Guerra, de la Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Kerensky se rehúsa a salir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En lugar de salirse, ¿qué es lo que hace? Va a preparar un ataque, una ofensiva para el mes de junio, ¿no? Este ataque fue completamente desastroso. Se intentaba ingresar al territorio alemán, pero no se logró. ¿Por qué? Porque los soldados estaban completamente cansados y hambrientos. Es así que se van a realizar o se van a evidenciar deserciones masivas, ¿no? Aprovechando esto, los alemanes ahora se dirigían a San Petersburgo, que era una de las ciudades importantes de Rusia. Viendo este error garrafal del gobierno provisional de Kerensky, es ahí donde entran en acción Vladimir Lenin y León Trotsky. Cabe resaltar, León Trotsky era también un representante, es decir, el presidente del Soviet de San Petersburgo, ¿no? Es así que a la cabeza de ambos, de Lenin y Trotsky, se planea un golpe de Estado, ¿no? Un golpe estratégico contra el gobierno de Kerensky. Esto con el fin de instaurar el sistema capitalista. La Revolución de Octubre y la instauración del socialismo. Bien, el Imperio ruso entonces estaba en un caos total, ¿no? Mencionarles antes, también se había intentado hacer un golpe de Estado, esto por parte del general Kornilov, ¿no? Pero este golpe de Estado había fallado, ¿no? Se lo quería hacer al gobierno provisional de Kerensky. Es ahí donde Lenin y los bolcheviques deciden actuar. Después de meses de preparación y planificación, y así también temiendo de que ese impulso revolucionario se desvaneciera, decidieron actuar. Es decir, al momento, ¿no? En el momento preciso. La gente estaba caliente, estaba enojada, quería un cambio radical, y eso lo utilizan a su favor Lenin y los bolcheviques, ¿no? Ese impulso revolucionario. Es así que en la noche del 23 de octubre de 1917 se realiza un levantamiento armado en Petrogrado, actual San Petersburgo, ¿no? En esta noche, como les menciono, en este levantamiento se toma pues el control de puntos estratégicos, es decir, se toma lo que es el Palacio de Invierno, donde estaba anteriormente el zar, y estaba también lo que es el gobierno provisional, y finalmente se destituye al gobierno provisional el 23 de octubre de 1917. Es así que los bolcheviques
logran ingresar en el poder, ¿no? Al mando de Vladimir Lenin. Esto siempre contando con el apoyo de los soldados, los obreros, los campesinos, ¿no? Los diputados. Dentro de ello, a la llegada, los bolcheviques, ¿no? Entre sus primeras medidas se encontraban lo que es la propuesta de la paz inmediata, la distribución de la tierra entre los campesinos y la nacionalización de los bancos. Esta insurrección por parte de los bolcheviques se va a extender rápidamente hacia otras ciudades. Es así que Rusia inicia una nueva era. Esta revolución de octubre, por ejemplo, había dividido a lo que es a la sociedad rusa, ¿no? Dentro de ello habían dos facciones. Mientras que los bolcheviques, al mando de Lenin, contaban con el apoyo de los sectores más desfavorecidos, también tenían su oposición, la burguesía, los terratenientes y parte del ejército. Es decir, los altos mandos, ¿no? En pocas palabras, los pobres contra los ricos, ¿no? Es así que este evento, la Revolución de Octubre, marca pues un punto de inflexión en la historia mundial. Y a partir de ello, deja de llamarse Imperio Ruso y se pasa a llamar a la Unión Soviética. Bien, si bien los bolcheviques habían logrado hacer renunciar en todo caso a lo que es el gobierno provisional, ¿no? En Rusia seguían existiendo problemas, ¿no? Habían diferentes grupos que luchaban por el poder. Es así que para evitar nuevos levantamientos y enfrentamientos entre ellos, es decir, una guerra civil, ¿no? Se va a instaurar o se van a organizar elecciones para una nueva asamblea constituyente. Esto en noviembre de 1917. En esta asamblea, los bolcheviques no obtuvieron la mayoría necesaria para poder controlar la asamblea, ¿no? Al rechazar el gobierno bolchevique y el poder de los soviets, la asamblea pues se enfrentó a una fuerte oposición. Como respuesta, las milicias obreras disolvieron por la fuerza la asamblea y el Congreso de los soviets proclamó finalmente su autoridad total, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Rusia aún seguía en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando los soviets proclaman su autoridad total, siempre de la mano con los bolcheviques, van a intentar negociar un armisticio con Alemania, ¿no? Y lo logran. Realizan lo que es el armisticio con Alemania. ¿Qué quiere decir un armisticio? Un cese al fuego, ¿no ve? Un alto al fuego mientras ellos estén conversando y llegando a un acuerdo final, ¿no? Para poder culminar con la guerra. Un alto al fuego, ese es un armisticio. También se acuerdan de los mencheviques, ¿no? Los mencheviques, que eran otro grupo pero más moderado, no quería que, en todo caso, que Rusia se rindiera, ¿no? Porque esto, ¿qué implicaba? Si Rusia se rinde, ¿no? Alemania sí o sí les va a poner condiciones fuertes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Los mencheviques, ¿qué buscaban? Proponían que todos los países involucrados en el conflicto, es decir, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Las diferentes alianzas pongan fin, ¿no? A este conflicto bélico mundial, ¿no? Y buscaban negociar la paz entre todos estos países involucrados. Pero ustedes han visto, no se ha logrado, ¿no? Los alemanes traicionan el pacto, ¿no? El armisticio. Y es así que en febrero de 1918, como la situación en Rusia era caótica, ¿no? Y había estallado también lo que es la guerra civil, los alemanes ingresan a lo que es territorio ruso, ¿no?
Dentro de ello, se puede mencionar también que, Rusia estaba pues en un momento insostenible, ¿no? En un momento donde, si bien salían de la guerra, ¿no? Aunque les impongan condiciones fuertes, iba a ser un alivio para Rusia, ¿no? Y si iban a ir a la guerra, Rusia, en todo caso, su situación se hubiese agravado más, en una situación mucho más crítica. Ya no había alimentos, no había economía, entonces sí o sí se tenía que salir de la guerra, ¿no? Rendirse. Es así que Vladimir Lenin, tratando de que su país sobreviva, aceptó las condiciones impuestas por Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk. De esta manera, Rusia salía de la guerra el 3 de marzo de 1918. ¿No? Entre los puntos más importantes del tratado estipulaba lo siguiente. 1. Que Rusia cedía grandes extensiones de territorio, ¿no? Alemania pasaría a administrar lo que hoy actualmente es Polonia, parte de Lituania, Letonia y Bielorrusia. Segundo, Rusia reconocía la independencia de Estonia, Letonia, Finlandia y Ucrania. Es decir, que estos pequeños países que estaban alrededor de Rusia pasan a ser de Alemania y otros se vuelven independientes, ¿no? Rusia acepta las condiciones y se sale finalmente de la guerra el 3 de marzo de 1918. Es así que Alemania, ¿no?, termina con lo que es el frente oriental, donde se encontraba Rusia, ¿no?, y se concentra sobre todo en el frente occidental. Ya habíamos hablado, ¿no?, dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no?, jóvenes señoritas, pero continuando con lo que es la Revolución Rusa, ¿no?, a Rusia, después del Tratado de Brest-Litovsk, se le obliga a pagar a Alemania las compensaciones de guerra, ¿no?, que ascendían más o menos hasta 6.000 millones de marcos alemanes de la época, ¿no?, una cantidad bastante fuerte. Estas compensaciones, se ha cedido inclusive territorios, ¿no?, a Alemania, no ha agradado tanto en Rusia, ¿no? Ni siquiera el propio partido, es decir, los comunistas de Lenin, estaban satisfechos con estas determinaciones, pero era necesario, ¿no?, para que Rusia sobreviva. Bien, es así que finalmente los bolcheviques, ¿no?, logran su objetivo, salirse de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, pese a que habían recibido bastante crítica, pero lo logran, ¿no? Y es así donde se concentran más en la guerra civil que estaba aquejando en el Imperio Ruso, ¿no? Dentro de ellos se enfrentan dos facciones, hemos dicho, ¿no? Uno son los bolcheviques, es decir, la clase obrera, en todo caso, la clase más desfavorecida, y por el otro lado tenemos a la clase acomodada, los burgueses, los terratenientes, los antiguos nobles, ¿no? Dentro de ello, cada facción, ¿no?, tenía diferentes ejércitos. Uno, el ejército blanco, que conformaban lo que son el antiguo ejército zarista, los nobles, ¿no?, los cuales querían que el régimen zarista vuelva a Rusia, ¿no? Y el ejército rojo. Esto estaba formado por milicias de los obreros, los soldados también de bajo rango. Este ejército rojo estaba organizado por León Trotsky, ¿no?, que fue el brazo armado de los bolcheviques y los soviets. Dentro de ello se puede recalcar también que el ejército blanco sí o sí quería restaurar el zarismo en Rusia, ¿no? El 17 de julio de 1918 marca también pues un evento por demás fuerte, ¿no?
La familia real de los Románov fue trasladada hacia los Urales y posteriormente fue ejecutada por los bolcheviques, ¿no? Esta acción provocó la intervención de varias potencias aliadas, encabezadas por Francia e Inglaterra, que apoyaron al ejército blanco en su lucha contra los bolcheviques, ¿no? En el año 1920 el ejército blanco fue derrotado completamente y las fuerzas aliadas que estaban en contra de los bolcheviques se retiraron de Rusia. Y se marca también el fin de la intervención extranjera en la guerra civil rusa, ¿no? Es así que a través del ejército, ya por la fuerza, se consolida el poder de los bolcheviques al mando de Vladimir Lenin. Bien, casi finalizando lo que es el contenido, hablemos acerca de cómo surge la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o para ustedes también, como yo lo mencionaba anteriormente, la Unión Soviética. Finalmente, después de todo este vaivén, se podría decir, ¿no?, la guerra civil termina, ¿no?, en el cual se consolida el poder de los bolcheviques, ¿no?, liderado siempre por Vladimir Lenin, ¿no? Estas va a sentar lo que son las bases para la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a partir de ello se busca lo que es una nueva política económica, ¿no? ¿Esto para qué? Para poder estabilizar la economía que estaba devastada por la guerra. Cuando los bolcheviques ingresan al poder, permite lo que es una cierta reactivación económica, es decir, poco o nada, ¿no? Poco, ¿no? Se logra, como quien dice, parchar el problema, ¿no? Subsanar en poca medida lo que es este tema de la economía, ¿no? Lo cual va a generar bastante tensión también, ¿no?, debido a la baja economía que tenía la Unión Soviética. Sobre eso, en 1924 muere Vladimir Lenin. Es así que deja un vacío de poder. Su ideología, pese a que Lenin había luchado tanto por, en todo caso, por cambiar al imperio ruso, en ese entonces todavía imperio, ¿no? Él quería un cambio radical, ¿no? Pese a que él había encabezado lo que es la Revolución Rusa, no ha logrado observar o ver lo que es finalmente los resultados de esta revolución, ¿no? Vladimir Lenin muere en 1924 y deja un vacío de poder. ¿Quiénes se enfrentan? Dos personajes. El ya conocido León Trotsky, ¿no?, que había sido también mano derecha de Vladimir Lenin, había actuado junto con él, ¿ya? Era también defensor de la Revolución Mundial. Y por otra parte tenemos a Joseph Stalin, ¿no? Este estaba más apoyado por el aparato estatal y es quien va a lograr lo que es consolidarse con el poder, ¿no? Él ha consolidado un régimen autoritario, Joseph Stalin. Finalmente, en el año 1922 surge o nace, en todo caso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. Ya entonces el comunismo ya estaba establecido como tal en Rusia, ¿no? La Unión Soviética enfrentó el desafío de construir una nueva sociedad, ¿no? Unificar el vasto territorio que había con las múltiples nacionalidades, ¿no? Es decir, a los pequeños países que anteriormente se habían desanexado de Rusia, se los vuelve a unificar, ¿no? Pero esto es un proceso largo, ¿no? Asimismo, se ha realizado lo que es la colectivización de las tierras, es decir, las tierras comunales, ¿no? Para lo que es el aparato estatal. Se ha hecho de manera forzada lo que es la industrialización en Rusia, para que así los obreros de alguna u otra forma tomen el poder, ¿no?
se organizan los planes quinquenales, ¿no? Se transforma lo que es la economía soviética. Es decir, el gobierno de Joseph Stalin era autoritario, ¿no? Asimismo, por los años 30, por ejemplo, en 1930, entre esos años, se realiza lo que es la Gran Purga, ¿ya? La Gran Purga es una ola de represión política dirigida por Stalin, ¿no? El cual consolida su poder y elimina a varios de sus oponentes. Poco a poco, la Unión Soviética se convertía nuevamente en una potencia mundial, ¿no? Pero también en un estado totalitario, donde los derechos individuales estaban subordinados siempre a los intereses del Estado. Es decir, no había muchos derechos individuales, no había libertad de expresión, pero se estaba convirtiendo en una potencia mundial. Bien, jóvenes señoritas, con esto culminamos lo que es el contenido de la Revolución Rusa.